noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hablábamos hace un momento que llegar del trabajo después de lo pesado que se ha vuelto en nuestra nueva realidad esas jornadas a conectarse, a hablar de enfermedades huérfanas o enfermedades raras, pues no es fácil, ¿no? Eso es un poco de amor al arte, digamos. Entonces, la idea es hacer una presentación pues bastante práctica que nos lleve a la realidad de lo que vivimos todos los días en la consulta, a la realidad de los 20 minutos, 30 minutos a los que somos afortunados en poder tener este tiempo de consulta para comenzar a pensar un poco en estas enfermedades. Voy a compartir pantalla. Como decía la doctora, podemos, si tienen preguntas, con toda confianza pueden interrumpir la presentación y hablamos de la duda que puedan tener en el momento. No hay ningún inconveniente con eso. Esta es pues la obligada declaración de conflicto de interés, como dijo la doctora, es un evento que está patrocinado por el Laboratorio Biomarín. Y cuando hablamos de la consulta en genética de los síndromes convulsivos, no es una de las consultas más frecuentes para nosotros, porque el grueso de nuestra consulta, digámoslo así, son los pacientes que llegan por malformaciones, ¿cierto? Por variabilidad en los fenotipos. Pero cuando llegan estos pacientes, el abordaje no es fácil, es uno de los abordajes más complejos desde el punto de vista genético, porque cuando le decimos a la mamá que por qué vienen a la consulta, lo primero que nos contestan es esto. Me mandaron para acá, no sé doctora, ¿qué es genética? Son las respuestas más frecuentes que tenemos en estos pacientes y estas son, digamos, las más comunes dentro de toda la fila de respuestas que nos pueden dar los pacientes. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando tenemos un paciente al que se le ha diagnosticado un cuadro convulsivo o una epilepsia como tal, los papás y muchas veces sus médicos tratantes se quedan ya bajo este rótulo del diagnóstico y no vamos a buscar un poco más allá. Entonces un papá al que su hijo de 5, 6, 8 años se le ha diagnosticado un síndrome convulsivo, al que el papá se ha adaptado a vivir con él, pues no entiende por qué se le siguen haciendo exámenes o cuál es la necesidad de seguir viendo médicos si ya tiene diagnóstico, ¿cierto? Y si ya tiene un tratamiento que o le sirve parcialmente o mal que bien ya esos papás aprendieron a manejar esas crisis convulsivas y ellos consideran que lo poco o más o menos que le puede funcionar el medicamento es algo con lo que ellos están satisfechos. Entonces esta es la razón por la cual a genética nos están llegando estos pacientes con cuadros convulsivos. ¿Y qué es? Que es el paciente que tiene una crisis convulsiva, que no responde al tratamiento, que se deteriora rápidamente, que vamos perdiendo neurológicamente a este paciente y que no tenemos una explicación de por qué se nos está deteriorando de tal manera, a pesar de que tiene un abordaje adecuado desde el punto de vista de neuropediatría. Y aquí es donde entra entonces el diagnóstico de lipofuscinosis neuronal ceroide, que también tiene muchos otros nombres con los cuales de pronto estamos un poco más familiarizados. Dicen por ahí que uno tiene que conocer un poquito de historia para no cometer los mismos errores del pasado. Entonces eso también aplica para la medicina. La lipofuscinosis neuronal ceroide fue descrita por primera vez por el doctor Frederick Batten y por eso también es conocida como la enfermedad de Batten, que de pronto muchos de nosotros cuando estudiábamos medicina, inclusive en las épocas del pregrado, conocimos este grupo de enfermedades, fue con este nombre, dentro del cual están una gran lista de cuadros convulsivos. Él describió por primera vez la enfermedad en 1903, pero fíjense que también comenzó a tener todos estos nombres, la enfermedad de Spielmeyer, la enfermedad de Batten o la lipofuscinosis ceroide, que es la que finalmente toma el nombre a raíz de las sustancias que están depositándose en el organismo cuando ya se confirman a través de estudios histológicos. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente dice, el neurólogo me dijo que tengo enfermedad de Batten, pero el genetista me dijo que tengo lipofuscinosis, o sea, mi hijo tiene dos enfermedades diferentes. Entonces es importante tener muy claro esta información para que tanto pacientes como médicos tratantes de estos niños estemos manejando un solo idioma, porque confunde al paciente y un paciente que no maneja bien la información es un paciente mucho más difícil de manejar para nosotros, eso no es un misterio.
La lipofuscinosis neuronal ceroide tiene una triada que tenemos aquí en este circulito amarillo y es lo que nos tenemos que llevar para la casa hoy, para la cama hoy cuando nos vayamos a acostar, es este recordatorio. Es una enfermedad que se va a manifestar por convulsiones, por un compromiso en el desarrollo psicomotor y por pérdida de la visión. Esta triada es lo que nos va a hacer pensar en la enfermedad. Entonces, nosotros podemos estar pensando, pero ¿cuántos pacientes al día vemos que tienen convulsiones? ¿Cuántos que tienen compromiso en el desarrollo psicomotor? ¿Y cuántos que pueden tener pérdida de la visión? Muchos, seguramente con estas dos primeras características, muchos diariamente. Pero el objetivo de la búsqueda es encontrar un paciente que nos englobe estas tres características. Alguien que cumpla con estos tres requisitos es un paciente que amerita hacer una sospecha de una lipofuscinosis neuronal ceroide ante un cuadro clínico de crisis convulsivas, que es su principal manifestación. Es una de las principales causas de demencia en los niños y en los adolescentes. Entonces esto es muy importante porque estamos viendo una población muy joven, severamente afectada. Ocurre por la acumulación a nivel de las neuronas y de la retina de un lipopigmento autofluorescente, por esto entonces es que se denomina su nombre de lipofuscinosis neuronal, y tiene una variable presentación como la gran mayoría de las enfermedades, ¿cierto? No solo las enfermedades genéticas, toda la medicina tiene una gran variabilidad de presentación, si no miremos lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, toda la variabilidad de presentación que tiene. Pero entonces esto es lo que nos tenemos que llevar. La lipofuscinosis, vamos a encontrar a los pacientes que tienen convulsiones, compromiso del desarrollo psicomotor y pérdida de la visión. Esto voy a estar repitiéndolo durante toda la presentación porque es lo que queremos recordar. Decíamos que son un grupo de enfermedades y efectivamente, fíjense que están clasificadas de la lipofuscinosis 1 a la lipofuscinosis 14. En el día de hoy vamos a hablar de la tipo 2, que es la que nos preocupa mucho más porque la 2 y la 3 son las que tenemos en mayor porcentaje dentro de este grupo generalizado de lipofuscinosis. Ocupan más o menos el 80% de las lipofuscinosis. La lipofuscinosis neuronal ceroide tipo 2 ocurre por una mutación en el gen CLN2 y esta mutación nos va a desencadenar en una deficiencia de la tripeptidilpeptidasa 1. Entonces, acordémonos de esta franjita aquí un poquito naranja, que es la que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la presentación. Hace parte de las enfermedades de depósito lisosomal. La deficiencia de la tripeptidasa 1 va a generar un acúmulo de material de depósito lisosomal. Ese depósito va a ocurrir, como decía anteriormente, principalmente en neuronas y en retina. Por lo tanto, entonces ya podemos predecir qué va a suceder con este paciente, que ya lo estamos viendo un poco acá en esta imagen, ¿cierto? Si estamos teniendo un depósito de esta sustancia en neuronas, pues vamos a tener un compromiso severo del sistema nervioso del paciente y por el depósito en retina va a ser un paciente que va a llegar a la ceguera. Es de rápida progresión a la neurodegeneración y lamentablemente estos pacientes llegan muy tempranamente a la muerte. Tienen una presentación de 0,5 por 100.000 nacidos vivos. Entonces aquí es cuando viene el problema del que hablábamos inicialmente, que cuando tenemos 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos en el mejor de los casos para abordar un paciente en la consulta, entonces decimos, bueno, pero es que con esa incidencia de 0,5 por cada 100.000, ¿cuál es la posibilidad de que este paciente me llegue a la consulta? Pero pues desafortunadamente esto es lo que está sucediendo, que muy seguramente tenemos muchos pacientes manejados con diagnósticos de epilepsia que están siendo realmente subdiagnosticados ante una lipofuscinosis neuronal ceroide. Tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. La herencia recesiva hace que la probabilidad de encontrar casos sea un poco más limitada ante grupos familiares un poco más pequeños. ¿Y esto por qué? Vamos a recordar un poco cómo es que se produce la herencia. Cuando nosotros tenemos un paciente al que le hemos diagnosticado una enfermedad autosómica recesiva, eso quiere decir que tiene un papá y una mamá que son portadores sanos para esa enfermedad. Por lo tanto, cada vez que ellos tengan un hijo, tienen una probabilidad de un 25% de tener un hijo con la enfermedad, una probabilidad de un 25% de tener un hijo absolutamente sano y un 50% de tener hijos que sean portadores, pero portadores sanos, o sea, exactamente igual a ellos.
Importante aclarar a los papás que esta es una probabilidad que ocurre en cada embarazo. Esto no quiere decir que si ya nació el hijo que estaba o que iba a heredar la enfermedad, pues ya no van a volver a nacer hijos con la enfermedad. Esto puede parecer insólito, puede parecer tonto tener que aclararlo, pero recordemos que tenemos un grupo de pacientes o de población con un nivel educativo muy bajo que tiene todavía arraigadas muchas creencias, entonces podemos tender a pensar que los números son favorables a futuro cuando ya tenemos un hijo diagnosticado con la enfermedad. Entonces es importante tener esto claro porque tenemos grupos de familia de los cuales 3 hijos tienen la misma enfermedad, 4 hijos tienen la misma enfermedad, pero eso es totalmente probabilístico. Como le digo yo a los pacientes en una consulta, esto es tirar una moneda al aire, cara o sello. No sabemos qué nos va a suceder en un siguiente embarazo, a no ser que hagamos o diagnóstico preimplantatorio o diagnóstico in útero a través de líquido amniótico, de biopsia coral, pero eso es otro tema, ¿cierto? Pero entonces tenemos que tener claro riesgo de recurrencia de 25% en cada embarazo. Y como es una enfermedad autosómica recesiva, quiere decir que ese riesgo va a ser igual tanto para hombres como para mujeres. Aquí no vamos a diferenciar por género. Este gen está ubicado en el cromosoma 11, en el brazo corto, está conformado por 3 exones, es un gen relativamente pequeño, conformada la mutación la enfermedad alrededor por 140 mutaciones, y esta mutación entonces lo que va a hacer es generar un daño en la enzima cuya función es la degradación de los neuropéptidos. Entonces, si yo no tengo esta función llevándose a cabo de la manera indicada, pues vamos a comenzar a tener de manera progresiva estas manifestaciones del cuadro clínico. Las enfermedades de depósito lisosomal a estos pacientes les ocurre como le ocurre a las personas acumuladoras en la casa. Si yo no tengo el hábito todos los días de sacar la basura, entonces ese acúmulo de basura o acúmulo de objetos que yo no estoy utilizando van a terminar por dañar mi casa, por dañar el lugar donde la estoy guardando, la habitación en donde los estoy acumulando. Lo mismo sucede con todas las enfermedades de depósito lisosomal. Si yo no tengo la tripeptidilpeptidasa, que lo que va a hacer es cortar las grandes moléculas, entonces ellas van a comenzar a depositarse de manera progresiva en el interior de la célula y esta progresión va a hacer entonces que la célula se vaya dañando. Por eso es que los cuadros clínicos son variables, porque a mayor acúmulo de la sustancia, voy a tener mayor manifestación de la enfermedad. Entonces, cuando ya tenemos células completamente dañadas, es que vamos a tener manifestaciones y cuadros clínicos devastadores en estos pacientes que finalmente van a llevarlos a la muerte de manera muy temprana. Fíjense en esta rápida progresión. El inicio de la enfermedad ocurre alrededor de los 2 a 4 años y cuando hablábamos de la tríada al principio decíamos que había un compromiso en el desarrollo psicomotor. La parte principal afectada de este compromiso en el desarrollo de los pacientes es el lenguaje. Aquí tenemos una parte muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo evaluación de los pacientes o en los programas de crecimiento y desarrollo y le preguntamos a la mamá a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad se sentó, a qué edad gateó, a qué edad caminó, esos datos son difíciles de obtener porque los pacientes pues no tienen un claro recuerdo de esta situación y mucho más difícil es recordar en qué momento comenzaron a hablar. Ellos pueden recordar claramente cuando dijeron mamá o papá, pero el desarrollo del lenguaje de ahí en adelante a los papás se les hace bastante difícil, lo olvidan con gran facilidad y mucho más si tienen varios hijos. Entonces esto es una información que es bastante vaga en la calidad de la información que nos ofrecen los pacientes. Entonces, decíamos, alrededor de los 2 a 4 años ya hay detección de retraso en el desarrollo del lenguaje. Adicional a esto, comenzamos a encontrar ya manifestaciones de epilepsia. Estas crisis convulsivas en los pacientes pueden comenzar en este mismo periodo de tiempo y luego van a comenzar a acompañarse de trastornos neurológicos como ataxia, signos piramidales, extrapiramidales o trastornos del movimiento. Luego estos pacientes, recuerden que estamos hablando de un cuadro que es progresivo, vamos a terminar llegando a una silla de ruedas para luego llegar a la cama. Y en paralelo a que toda esta situación está ocurriendo, el acúmulo de esta lipofuscina está ocurriendo también en la retina y este paciente está perdiendo su capacidad visual para alrededor de finalizando la pubertad y comenzando la adolescencia, estos pacientes están llegando definitivamente a la muerte con un severo y rápido deterioro temprano de la calidad de vida.
¿Qué pasa con las convulsiones? Entonces decíamos que son crisis que no son provocadas entre los 2 y los 4 años. Las primeras crisis pueden ser febriles. Y una característica importante, estas convulsiones pueden ser de cualquier tipo. Entonces, fíjense, pueden ser tónico-clónicas, de ausencias, mioclónicas, atónicas, clónicas o tónicas. O sea, estos pacientes tienen un abanico de probabilidades de crisis convulsivas que nos dificultan el manejo, nos dificultan la orientación diagnóstica. Entonces, esto es lo que hace que muy posiblemente estemos llegando a un subdiagnóstico con ellos. Las crisis van continuando, se van haciendo más frecuentes, más severas, más difíciles de tratar y se van acompañando de mioclonía. Todos los pacientes con lipofuscinosis neuronal ceroides van a terminar presentando cuadros de mioclonía. El retraso en el lenguaje. Entonces, decíamos, ¿cuántos pacientes nos llegan a la consulta con cuadros convulsivos? Bastantes, de eso no hay ninguna duda. Pero el niño que me llega con un cuadro convulsivo y con un retraso del lenguaje, ahí tenemos ya una alerta amarilla con este paciente. El 83% de los niños con lipofuscinosis tipo 2 experimentaron retraso en el desarrollo temprano del lenguaje. ¿Y cómo detectamos ese retraso en el lenguaje? Las primeras palabras individuales se adquieren después de los 18 meses. Las primeras frases de 2 palabras después de los 24 meses. Y las primeras frases completas después de los 36 meses. Entonces, fíjense que esa es la parte compleja de evaluar en el paciente o en los papás cuidadores, porque ellos muy seguramente nos van a decir, dijo mamá o dijo papá en tal momento de su vida, pero ubicar en qué momento comenzaron a combinar palabras o estructurar oraciones se nos va haciendo mucho más difícil poder evaluar esto. Entonces, esto hay que saber orientar la consulta, saber preguntar, saber relacionar un poco cuando le celebró el cumpleaños número 2, cuando le celebró el cumpleaños número 3, cómo ir haciendo relaciones cronológicas con los papás para poder ir ubicando un poco cómo estaba la relación del desarrollo del paciente. Lo que les decía hace un momento, la combinación de retraso en el lenguaje temprano antes de la presentación de las convulsiones debe elevar el nivel de sospecha de la enfermedad de la lipofuscinosis. Entonces, una sospecha diagnóstica no se le niega a nadie, ¿cierto? Entonces, este es un dato muy importante. Aquí tenemos entonces ya los 2 ítems de esa triada de la que hemos estado hablando. Retraso en el desarrollo, en este caso específicamente del lenguaje, y las crisis convulsivas. Pero como en la medicina 2 más 2 no siempre nos suma 4, recordemos que no todos los niños inexorablemente van a tener las mismas características clínicas. Ellos pueden presentar cualquier otra área de su desarrollo afectada acompañado de las crisis convulsivas. Entonces, este es un dato muy importante porque podemos asumir que fue al revés. Sus crisis convulsivas le generaron retraso en su desarrollo motor o fue que primero presentó un retraso en su desarrollo motor que no se detectó a tiempo y luego comenzó a presentar las crisis convulsivas. Entonces, esa es la importancia de un interrogatorio muy bien dirigido. En la línea del tiempo, ¿qué está sucediendo? Tenemos un paciente que alrededor de los 2 años ya estamos entonces comenzando con un leve retraso en el desarrollo del lenguaje, que este lenguaje en la línea del tiempo se va a retroceder hasta volverse un paciente no verbal. A nivel de crisis convulsivas, en el mismo periodo de tiempo, entre los 2 a los 4 años, van a comenzar con unas pequeñas crisis convulsivas que recuerden que podrían comenzar como crisis febriles, hasta comenzar a hacer unas crisis refractarias y finalmente unas crisis de muy difícil tratamiento en el paciente. Cuando todo esto va pasando, entonces comienza el compromiso cognitivo del paciente, el paciente entra en demencia, alteraciones neurológicas, el paciente llega a la necesidad inexorable de la silla de ruedas, llega a la postración en cama, con mioclonía, espasticidad y distonía, las alteraciones visuales que comienzan entre los 4 y los 5 años, y finalmente alrededor de los 7 u 8 años los pacientes entran en ceguera absoluta y una muerte muy temprana. Fíjense que entre los 9 años y 12 años, como decíamos hace un rato, final de la pubertad, inicio de la adolescencia, estos pacientes pueden estar llegando a la muerte. Lamentablemente tenemos un periodo de tiempo muy, muy corto para lograr hacer el diagnóstico en estos pacientes. Entonces, tenemos una primera crisis convulsiva que comienza entre los 2 y los 3 años y una sospecha diagnóstica o un llegar finalmente al diagnóstico alrededor de los 5 años. Estos 2 años de tiempo que se están perdiendo en este grupo de pacientes estudiados son 2 años de tiempo
tiempo valioso. Es un lujo que no podemos darnos porque es un periodo de tiempo que ya definitivamente se nos fue en picada para llevar al paciente definitivamente a la muerte. Entonces necesitamos tener estos criterios muy claros para que cuando estamos en este punto tengamos la sospecha diagnóstica muy temprana y poder hacer el diagnóstico acá muy temprano para evitar esta línea en caída vertical del deterioro del paciente. Como se han dado cuenta, pues es un deterioro supremamente rápido que hace muy difícil la evaluación del paciente porque cuando empezamos a preguntar qué logró hacer el paciente, pues los papás dicen, caminó, corrió y comenzamos a retroceder. El doctor Ambur, para poder hacer una evaluación de la progresión del paciente y de cómo se nos va deteriorando el paciente, creó esta escala, que es una escala muy sencilla que puede ejercerla cualquier papá o cualquier cuidador y pues que debe ser dirigida ya sea por un médico o por un terapeuta evaluador, en la cual se miran los ítems que están relacionados con la enfermedad. La función motora, el desarrollo del lenguaje, la presentación de las crisis convulsivas y la función visual. La tabla se evalúa con puntajes del 3 al 0. El 3 es el paciente que está muy bien clínicamente y 0 es el paciente que ya está totalmente afectado por la enfermedad. Entonces, camina bien, se cae frecuentemente, ya necesita ayuda para caminar o ya definitivamente no camina. En torno al lenguaje, si hay un lenguaje que es normal, ya no es normal, apenas se comprende o ya no hay lenguaje. Si no hay convulsiones en un periodo de 3 meses, 1 o 2 convulsiones en 3 meses, una convulsión al mes o más de una convulsión al mes. Si reconoce los objetos y los agarra para la evaluación visual, si toma objetos de manera coordinada, si reacciona a la luz o si no reacciona a ningún tipo de estímulo visual. Entonces el paciente que ya está en cama, que ya no tiene lenguaje, que tiene más de una convulsión al mes y que no tiene ninguna respuesta a los estímulos visuales, es ese paciente que se nos fue en caída vertical en esta imagen, cuando ya comenzaron alrededor de los 2 a 4 años los síntomas, pero en este punto ya comenzamos definitivamente en un descenso rápidamente progresivo que no vamos a tener ya retroceso en su cuadro clínico. ¿Cuáles son las ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a orientar a este paciente? Porque no podemos a todos los pacientes a los que les veamos convulsiones, retraso en el lenguaje y pérdida visual diagnosticarlos lipofuscinosis, ¿cierto? Una de las herramientas más fáciles a nuestro alcance es el electroencefalograma, que obviamente hace parte del manejo exclusivo y específico de neuropediatría. Es un área en la que tenemos que saber que lo tenemos que utilizar, pero pues es neuropediatría quien fortalece esta área. El electroencefalograma con fotoestimulación es un dato muy importante siempre y cuando el electro se realice entre 1 y 2 Hz y se van a encontrar una respuesta de puntas y polipuntas de predominio posterior, pero única y exclusivamente a esta frecuencia. Si lo vamos a hacer a mayor frecuencia, podemos no encontrar estas características tan desordenada que es la que nos va a llevar con las manifestaciones clínicas a la sospecha de lipofuscinosis. Entonces, este es un dato importante, que estos electroencefalogramas deben ser de baja frecuencia cuando estamos pensando en este tipo de diagnósticos en estos pacientes. Y un electroencefalograma, como dice por ahí, no se le niega a nadie, ¿cierto? Y mucho menos a un paciente con crisis convulsiva. El electroretinograma, ¿por qué es importante? Porque decimos que tenemos depósito de lipofuscina en la retina y esos pacientes se van a ver comprometidos severamente. Y un dato muy importante es que el electroretinograma se puede alterar inclusive aunque no haya alteración de la agudeza visual. Entonces puede ser un factor determinante en la orientación diagnóstica de estos pacientes. Los potenciales evocados visuales son normales en etapas muy tempranas de la enfermedad, pero que se van a alterar en la medida en que progresan los depósitos de lipofuscina. Entonces esto nos puede medir un poco cuál va a ser cuál está siendo la severidad de la enfermedad en el paciente. Y la tomografía de coherencia óptica, que evalúa la progresión de la degeneración de la retina y la acumulación del material que es hiperreflexivo en la imagen que vemos acá. Entonces, por eso es importante que cuando solicitemos los exámenes, no podemos decir potenciales evocados visuales o tomografía de coherencia óptica. ¿Por qué lo estamos pidiendo? Para que el colega que nos vaya a hacer el estudio y el análisis de las imágenes, pues sepa qué es lo que estamos buscando e ir directamente a lo que nosotros también estamos sospechando. Ayuda
digamos que de manera indirecta, ese trabajo en equipo. Obviamente la resonancia nuclear magnética de cerebro es una ayuda invaluable en el manejo de estos pacientes. Lo que vamos a ver en ellos es una atrofia progresiva de la sustancia gris, especialmente en la región infratentorial, y las hiperintensidades de la sustancia blanca periventricular, si las pueden ver acá. Acá vemos las hiperintensidades y fíjense aquí también una atrofia de cerebelo. Esto es importante. Entonces, cuando hacemos estas resonancias, comenzando el cuadro clínico, iniciando alrededor de los 2 años, podemos no encontrar todavía alteraciones imagenológicas en estos pacientes, pero cuando hacemos controles subsecuentes vamos a ver que ya hay cambios en estas imágenes. Aquí vemos una imagen de un paciente a lo largo del tiempo en la cual se ve de manera progresiva cómo va haciendo la pérdida de volumen tanto de cerebro como de cerebelo en el paciente, porque pues a mayor progresión de la enfermedad, mayor atrofia tanto cerebral como cerebral en el paciente, que nos va a ir dando también o marcando la pauta del deterioro clínico de ese paciente. Entonces, por eso es que es importante tener una evaluación temprana de los pacientes, que muchas veces se nos hace difícil cuando solicitamos los estudios y pues o no los hacen, no los autorizan, o la razón administrativa que sea, y no tenemos parámetros de comparación en esos pacientes, es fundamental. Uno de los estudios que se realizaba antes para llegar al diagnóstico eran los estudios de biopsia para hacer microscopía electrónica, pero pues hoy en día que tenemos estudios genéticos que solo con una muestra de sangre podemos llegar al mismo diagnóstico y no teniendo que tomar una muestra de tejido de un paciente, pues digamos que una cosa reemplazó la otra o debería estarla reemplazando, ¿cierto? Pero pues es importante saber que cada lipofuscinosis tiene unas características histológicas definidas entre ellas, y eso es lo que ayuda desde el punto de vista de patología a diferenciarlas. Los cuerpos curvilíneos son característicos de la lipofuscinosis tipo 2. ¿Por qué es importante saber que ya yo no tengo que hacer esto si voy a hacer un estudio molecular? Porque si yo simplemente le saco sangre al niño y puedo detectar la mutación, pues ¿para qué lo voy a someter a un procedimiento invasivo que nos va a generar más estrés, más invasión y más conflicto en un grupo familiar que está ya bastante deteriorado por este cuadro clínico que están viviendo? Y obviamente entonces la prueba confirmatoria. ¿Qué nos confirma la enfermedad de la lipofuscinosis? Tenemos 2 herramientas. Uno es la actividad enzimática, y esta es la parte sencilla que nos permite poder estudiar y ya sea confirmar o descartar la enfermedad, porque es que descartar diagnósticos también es importante. Esto nos permite pasar la página y seguir en el estudio de causa de estos pacientes. Decíamos al principio de la presentación, la enfermedad ocurre porque tenemos una deficiencia de la tripeptidilpeptidasa 1 que nos está generando acúmulo de sustancia. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de medirlo? Pues vamos a medir la actividad de la tripeptidilpeptidasa, ¿cierto? Muy sencillo, lo se puede hacer en leucocitos o en papel filtro. Fibroblastos ya nos implicaría un procedimiento más invasivo, pero con una muestra de sangre, sencillo, vamos a medir la actividad. Siempre que nosotros vamos a medir actividad enzimática para cualquier enfermedad, ya sea para esta, ya sea para la mucopolisacaridosis, vamos a tener que tomar una muestra control para saber que no sea una deficiencia generalizada, que sea una alteración en la preservación de la muestra, en el transporte de la muestra. Entonces, en estos casos, se hace un control con la PPT1, que es la causante de la lipofuscinosis tipo 1, o con la beta-galactosidasa. Si estas 2 enzimas me salen normales, pero tengo una deficiencia de la TPP1, ya tengo una sospecha de lipofuscinosis. ¿Qué tengo que hacer? Una confirmación diagnóstica. ¿Cómo hago esta confirmación? Buscando la mutación genética. Entonces, esto igual, en una muestra de sangre, lo que hago es ir y buscar la mutación que me está generando la enfermedad. Y como decimos que es una enfermedad autosómica recesiva, quiere decir que tengo que encontrar una mutación en ambos alelos para que me esté generando la enfermedad en este paciente. Entonces, fíjense que podemos llegar a este diagnóstico bastante fácil en estos pacientes. En conclusión, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico? Tenemos un paciente que tiene crisis convulsivas, que tiene retraso en el desarrollo del lenguaje o retraso en algún área del desarrollo. Estas crisis convulsivas son de difícil manejo, son refractarias y se van haciendo más severas con el paso del tiempo. Entonces voy a hacer en este paciente una sospecha de lipofuscinosis. Muy seguramente no voy a pensar en automático, sí, esta es la tipo 2, ¿cierto?
pero vamos a hacer una sospecha de lipofuscinosis. Tenemos entonces a la mano de fácil acceso realizar un electroencefalograma que vamos a hacer, recordemos, a baja frecuencia, 1 a 2 Hz. Y si tenemos una alteración en el trazado, entonces ya eso nos va a llevar a la indicación de hacer una medición de la actividad enzimática. Una vez yo tenga la medición de la actividad enzimática, entonces podemos proceder a hacer la confirmación diagnóstica. Si yo hago la actividad enzimática y me sale normal, pero en el control, por ejemplo, me sale que es una lipofuscinosis tipo 1, también vale, diagnosticamos una lipofuscinosis tipo 1, ¿cierto? Si descartamos que es una lipofuscinosis, pues nos vamos a buscar un panel genético, una enfermedad genética de otra causa. ¿Cuál es la manera más fácil de llegar a ellas o más corta en el tiempo? Haciendo un panel molecular para enfermedades genéticas causantes de síndromes convulsivos. ¿Y por qué sería entonces hacer un panel y no irnos mutación por mutación? Porque es que la probabilidad de diagnósticos diferenciales es supremamente alta. Entonces, fíjense, la gran probabilidad de enfermedades que nos pueden causar síndromes convulsivos que se pueden sobreponer a un diagnóstico de lipofuscinosis. Con mucha frecuencia vemos en la consulta pacientes con síndrome de West, con Lennox-Gastaut, con mioclonía estática, con toda esta serie de enfermedades los vamos a ver de pronto, quizá con mucha más frecuencia que las otras alteraciones. Con las otras mismas lipofuscinosis también tenemos que hacer diagnóstico diferencial, con las enfermedades de la sustancia gris, con las enfermedades de la sustancia blanca, con gangliosidosis, mucopolisacaridosis. Entonces tenemos un gran grupo de enfermedades que nos van a estar haciendo, sobreponiendo diagnósticos. ¿Por qué es importante entonces tener claro que podemos medir actividad enzimática para la CLN tipo 2? Porque tenemos que echarle mano un poquito a la ayuda que nos está dando la industria desde el punto de vista de sospecha diagnóstica. Ellos nos están permitiendo hacer una medición de la actividad enzimática sin tener que pasar por todos estos filtros del sistema de salud que bien o mal le facilitan la vida al médico y le ayudan muchísimo en acortar los tiempos de los diagnósticos del paciente. Entonces, es importante tener claro que cuando vayamos a medir a sospechar CLN2, tenemos que medir actividad enzimática. Hace unos meses tuve un paciente al que yo estaba segura que era una CLN2, y le medí actividad enzimática y me salió normal, pero yo seguía insistiendo que era una lipofuscinosis. Le hice un panel para lipofuscinosis, un panel molecular, con la suerte ese paciente que su EPS se lo autorizó y resultó ser una CLN5, imagínense. Entonces, si yo les decía al principio, la 2 es la más frecuente de las 14 y aquí encontramos una 5, pues la probabilidad de que tengamos un diagnóstico de la 2 se nos aumenta cada día más en ese orden de ideas estadísticas. ¿Qué vamos a hacer con el manejo de estos pacientes? Vuelvo y digo, un área netamente de neuropediatría. La parte de las crisis convulsivas es un área de difícil manejo porque hay que hacer un abordaje global en estos pacientes. El objetivo con ellos no es llevarlos a cero convulsiones, ese nunca va a ser la meta de este paciente. Es una realidad tanto para el médico como para el cuidador del niño. Nosotros cuando tenemos un paciente al que le hacemos ese diagnóstico, no podemos decirle al papá que le vamos a quitar las convulsiones, que le vamos a devolver la actividad motora, que le vamos a devolver el lenguaje. Lo que queremos darle a este paciente es mejorar la calidad de vida. Entonces, si el papá estaba acostumbrado a que su hijo convulsionara todos los días, lograr que le convulsione una vez a la semana es un logro bastante importante. Entonces hay que dar manejo farmacológico para sus crisis convulsivas, para la mioclonía, la espasticidad, la distonía, el manejo de secreciones, el dolor y a nivel respiratorio. Entonces fíjense que es un importante manejo farmacológico y por lo tanto estos pacientes necesitan un manejo interdisciplinario porque no es un paciente que va a ser exclusivamente del genetista, exclusivamente del neuropediatra, exclusivamente del terapeuta. Es un paciente que definitivamente no necesita un manejo multidisciplinario, sino interdisciplinario, porque si todos los médicos vamos manejando como islas sueltas, pues el paciente se va a beneficiar mucho menos que si logramos trabajar en conjunto. Ellos necesitan entonces manejo para todo, su sistema respiratorio, gastrointestinal, de recuperación terapeuta, de neurología, de crisis convulsiva. Es totalmente integral. Yo siempre digo que cuando tenemos un paciente al que le hacemos un diagnóstico de estos, a ellos no los va a manejar, suena raro, pero yo siempre alego con la industria que por qué los genetistas tenemos que formular el medicamento
para la lipofuscinosis, para la mucopolisacaridosis, para la hipofosfatasia, si son áreas que quizás no son tan nuestras como si de pronto del neuropediatra, del endocrinólogo, ¿cierto? Entonces no tiene que ser X especialista, debe ser el especialista que de pronto tenga mayor conocimiento o de pronto mayor capacidad de integrabilidad con las otras áreas, porque es que no es fácil para un papá manejar todo este paquete de especialidades y uno le dice, y me trajo los exámenes y me entregan los exámenes que le mandó el gastro, pero no lo que le mandó genética. Seguro al gastro le está entregando el estudio molecular, así como yo no sé qué hacer con la endoscopia, pues el gastro no sabrá qué hacer con la secuenciación. Entonces es importante trabajar en equipo con ellos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque aparte entonces de que vamos a darle manejo para sus crisis convulsivas, para su dolor, para sus trastornos respiratorios, para sus trastornos de alimentación, también tenemos a la mano poder hacer una terapia de reemplazo enzimático. Entonces, en resumen, ¿de cuál es la causa de la enfermedad? Es una deficiencia enzimática. ¿Cómo resolvemos esta deficiencia enzimática? Pues dando una suplencia a esa deficiencia enzimática. La serliponasa alfa lo que hace es suplir la deficiencia de la tripeptidilpeptidasa y entonces lo que va a hacer es que va a evitar el acúmulo de la lipofuscina. Si no tengo yo este acúmulo de lipofuscina, me va a permitir que la célula sea una célula saludable. Entonces, es distinto si yo hago un abordaje farmacológico con una terapia de reemplazo enzimático en un paciente al que estoy diagnosticando a los 10 años, cuando ya está en silla de ruedas, cuando ya tenemos pérdida de la visión, así lo estoy diagnosticando a los 2 años, cuando el cuadro clínico está comenzando. Esta es la importancia de tener presente que sí nos están llegando a la consulta pacientes con lipofuscinosis. El manejo para los pacientes con este diagnóstico, recordemos siempre que el diagnóstico no se le hace solamente al niño, el diagnóstico se le hace también a la familia, porque es un diagnóstico totalmente devastador. Entonces no se trata solamente de que mandemos el niño al oftalmólogo para que se encargue de su ceguera, al genetista para que le encuentre la mutación, al neurólogo para que le maneje la convulsión, al epileptólogo cuando el neurólogo ya se le agotaron los recursos, al gastroenterólogo para que le ponga su gastro para alimentarlo, ¿cierto? O sea, la idea no es derivarlo para ir resolviendo problema por problema de manera aislada. La idea es hacer un manejo integral de este paciente porque el objetivo real de esto es darle calidad de vida tanto al niño como a la familia. Nosotros no podemos esperar que se volque toda la atención ante este paciente porque seguramente tiene 2 y 3 hermanos sanos que van a quedar abandonados, o en el peor de los casos, no es un solo niño el que tiene la enfermedad, sino que son 2 o 3 niños con la enfermedad y que si no hacemos un trabajo en equipo y rápido van a comenzar a fallecer, a caer como fichas de dominó, porque la enfermedad definitivamente se los va a ir llevando al borde de la adolescencia. Entonces, fíjense que tenemos un trabajo muy grande que hacer, tanto desde el punto de vista médico como paramédico, con todos los cuidados que estos pacientes están necesitando en el trabajo en equipo. En resumen, esta es mi diapositiva de resumen ya para terminar. Estos pacientes nacen aparentemente sanos, alrededor de los 2 a 4 años ya podemos comenzar a detectar retraso en alguna área del neurodesarrollo, más frecuentemente en el desarrollo del lenguaje. Entonces aquí tenemos que afinar los programas de crecimiento y desarrollo y afinar la educación de nuestros papás y futuros papás para que ellos sepan cuándo se disparan las alertas y cuándo acudir muy tempranamente a los controles con sus hijos. Luego de estos 2 a 4 años que detectamos ya retraso en alguna área del neurodesarrollo, comenzamos a tener la presencia de crisis convulsivas. Y cuando estas crisis convulsivas se van volviendo o va pasando el tiempo, ellas se van volviendo más severas, más difíciles de manejar y el paciente se va afectando ya definitivamente en su sistema nervioso central. Para finalmente llevar un paciente que está en silla de ruedas, en cama, con pérdida total de la visión y finalmente el paciente va a fallecer alrededor de los 12 a 15 años. Entonces, fíjense que es una línea de tiempo supremamente corta. Eso es todo. Los dejo con esta última diapositiva. Les pregunto si ya miraron hoy por la ventana. A veces nos ocupamos en cosas
que no sabemos que nos están ocupando tanto y se nos están pasando por enfrente cosas que cuando uno leyó, vio, le dijeron o le comentaron, uno dice, uy, ¿será que era? ¿O qué tal que sí? Y de pronto quizás con sospecharlo o pensarlo rápidamente podemos estar haciendo un diagnóstico bastante temprano o descartando un diagnóstico bastante temprano. Entonces los invito a que de vez en cuando volteemos a mirar por la ventana en nuestras consultas. Doctores, era todo lo que les quería contar el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches.